Bienvenidos, hermanos, a un nuevo capítulo de La Fe Práctica. Nuevamente les agradecemos que estén aquí con nosotros. Y bueno, hoy tenemos un tema que es un tema muy importante que hemos discutido tanto el pastor como yo, y se habla sobre el fenómeno de los cristianos digitales. Y bueno, como ustedes bien lo saben, y como nosotros lo sabemos, el fenómeno de los cristianos digitales fue dado a partir del 2020 con la pandemia. Y bueno, la pandemia tanto nos hizo bien o nos hizo a veces mucho mal. Y en el caso del fenómeno de los cristianos digitales, se dio un cambio radical en la forma en la que nosotros vimos y convivimos socialmente a través de las redes sociales. Es por eso que queremos enfocarnos hoy en este tema. Y bueno, me gustaría preguntarle al pastor, ¿cuáles las implicaciones que tiene el hecho del fenómeno digital dentro del cristianismo? Como bien comentas, a raíz de la pandemia, muchas iglesias nos vimos en la necesidad de suspender los cultos presenciales y comenzar a innovar en otros medios para mantener la comunión de los hermanos y la edificación, la predicación de la palabra. Entonces, el fenómeno digital tiene dos aristas, una positiva y una negativa. ¿Cuál fue la arista positiva? Bueno, incursionamos en las redes sociales, en el uso de herramientas como el Zoom, este tipo de contenidos, ¿no? A través de YouTube y otras plataformas que nos permitieron a nosotros como pastores proporcionar el alimento espiritual a la congregación, aún en medio de la restricción social que hubo. La parte negativa es que muchos hermanos se quedaron en ese mood. Sí. La pandemia terminó hace más de 2 años. Hace más de 2 años volvimos a los cultos presenciales y es una realidad que en muchas iglesias no se recuperó la membresía que se tenía previo a la pandemia. Incluso algunas iglesias ya no pudieron volver a abrir. Yo conozco un par de casos de pastores amigos que ya no pudieron volver a abrir sus congregaciones porque perdieron la membresía. Los hermanos ya no se querían congregar. Algunos cuantos, pero no eran suficientes para sostener la obra. Fíjate que algo que hemos comentado nosotros en otras ocasiones, ¿no? Es cómo implica o lo que afecta la ausencia de hermanos dentro de la congregación. Perdemos de vista a veces a quienes nos estamos dirigiendo, en este caso que son los cristianos digitales, que tenemos que redefinir o volver a la definición de las cosas. Porque muchos hermanos piensan que con consumir contenido en redes sociales, contenido cristiano, escuchar predicaciones, poner alabanzas, tal vez hasta la audiobiblia o entrar a cursos, con eso están cumpliendo con su deber cristiano. Y ciertamente en redes sociales encuentras un montón de información, ¿no? Así es. Alguna muy buena, otra muy cuestionable. Uh-huh. Y es cierto, lo encuentran. Pero la iglesia es un líder que predica o un grupo de hermanos. La iglesia es un grupo de hermanos y ellos asumen que son parte de una iglesia porque siguen a un determinado pastor en redes sociales. Claro. O no han entendido cuál es su labor de edificar a los otros. Yo edifico a los demás dándole me gusta y poniendo un comentario en la caja de comentarios del video. Eso es bueno, por supuesto, nos gusta que nos comenten, por favor coméntenos y denle me gusta. Pero eso no edifica a los demás hermanos, o no como debería, porque yo puedo leer un comentario en un video y a lo mejor coincido con lo que el hermano escribió, pero no conozco al hermano, no lo tengo cerca, no puede orar por mí, no puede llevar mis cargas. Entonces, nosotros no nos percatamos que cada que un cristiano se ausenta de la iglesia, no solamente afecta su propia vida espiritual porque se aparta del cuerpo de Cristo, sino también limita al cuerpo de Cristo de ser bendecido con los dones y los talentos de este hermano que ha preferido ser un cristiano digital. ¿Por qué crees que muchos de los cristianos, de los hermanos que están en congregaciones, prefieren quedarse en casa? Actualmente hay un fenómeno en redes sociales que es muy peligroso. Parece edificante, pero realmente es peligroso. Y lo digo con todo respeto a todos los hermanos pastores que están en redes sociales. Yo no me atrevo a criticar a alguien de manera puntual, porque sé que la intención con la que lo hacen puede ser buena.
hay buenos hermanos pastoreando iglesias que suben contenido a redes sociales y pueden ayudar a que los demás hermanos se edifiquen. Pero, ¿qué pasa cuando un pastor sube 3 o 4 videos al día? La labor de ese pastor, evidentemente, no está enfocada en su congregación. Está enfocada en el público digital, alentando a que los hermanos crean que esa es la función de la iglesia. Dios nos ha establecido en la iglesia local para ser bendecidos. Y los pastores que hay en cada una de las iglesias locales, a la iglesia que pertenecemos nosotros y cada uno de los hermanos que nos está viendo, sabemos que no solamente nos miran hermanos de la congregación, sino otras congregaciones, en cada una de las iglesias hay un pastor o un grupo de pastores que se encargan de cuidar a esa comunidad. Pero se ha dado el fenómeno en donde los hermanos prefieren quedarse en su casa porque es más fácil entrar a las redes sociales, elegir el pastor de mi preferencia y ver todos sus videos, darle me gusta, incluso mandarle un correo, un mensaje y que este pastor me aconseje. Y esa es la parte peligrosa que te digo, porque si los demás hermanos que están pastoreando alimentan al pueblo de Dios, eso es bueno. Pero ¿qué tan bueno es cuando tú te empiezas a volver no un cristiano digital, sino un pastor digital y toda tu labor o el grueso de tu labor la haces hacia afuera de la congregación? Número 1, no estás pastoreando la grey que el Señor te dio. Y número 2, puedes dar un consejo con información sesgada. Claro. Ha sucedido. Hermanos que tienen una duda de, no sé si en mi iglesia está sucediendo lo correcto, no, estoy descubriendo la sana doctrina y tengo muchas dudas. Le voy a escribir al pastor fulanito de tal que predica sana doctrina para que me instruya. Le escriban. El pastor fulanito de tal recibe el correo sin conocer el contexto de la persona, sin conocer la iglesia, al pastor que le está pastoreando, y si da un consejo solamente basado en la información que por vía correo electrónico o mensaje de texto recibió, puede estar mal aconsejando al hermano y dañando la obra que el Señor ha encomendado a otro hermano. Es muy peligroso eso. De veras, yo no tengo nada en contra de que estemos en las redes sociales. Nosotros mismos estamos en redes sociales, pero nosotros hasta en eso hemos tenido cautela. Tratamos de ser muy mesurados. Subimos los jueves la predicación, que es una predicación que se graba de nuestros cultos dominicales y de miércoles, y los martes estamos subiendo este podcast que es dirigido a la iglesia y a cualquier hermano que nos quiera ver. Pero no pretendo yo suplir la necesidad pastoral que ellos tienen, ni esto suple o reemplaza la obligación pastoral que tenemos con nuestra congregación. Pero incluso nuestra propia iglesia cambió por completo, ¿no? Yo recuerdo que al inicio de la iglesia nosotros vamos a cumplir casi 10 años en el ministerio y me acuerdo que era, esta iglesia de mucha gente, ¿no? Mucha gente que acudía a nosotros. Y pasa el 2020 y mucha gente dejó de acudir a la iglesia, ¿no? Se ponía este pretexto de que, casi los rogábamos. De hecho, me acuerdo, ¿no? Que casi estábamos llamándoles por teléfono y decirles, ya eran las reuniones presenciales, acude a la iglesia, acude por la palabra de Dios, ¿no? Y entonces se quedaron muchos. En ese tiempo, me acuerdo que nosotros hacíamos incluso las transmisiones. Transmitíamos en vivo los cultos. Ajá. En vivo, por redes sociales, por Facebook. Y veíamos que había incluso ocasiones en las que era más el auditorio digital que el auditorio presencial, ¿no? Y entonces, toda esa afectación de la iglesia tradicional, ¿hacia dónde nos lleva? Pastor, me gustaría que lo platicáramos. Nos lleva a un estado de... Primero, es un reflejo de nuestra madurez espiritual. Porque, ¿cuál sería la razón? La verdadera razón, no el pretexto. Pretextos hay 1000. ¿Cuál sería la verdadera razón para que yo prefiera quedarme en mi casa que asistir a la iglesia? Cuando la Biblia nos enseña claramente que hay una bendición en reunirnos, que la iglesia es la casa de Dios, no el lugar físico, no el edificio, el conjunto de los hermanos, ¿no? Y la iglesia es columna y baluarte de la verdad, que donde yo puedo poner al servicio de Dios los dones y los talentos que Él me ha dado,
es cuando yo le sirvo a mi prójimo, cuando yo le sirvo a mi hermano, que en donde voy a descubrir mi propósito, no es sentado en el sillón mirando YouTube, sino cuando asisto a una iglesia local y pongo en ejercicio esos dones, esos talentos, donde hay un grupo de hermanos que me pueden orientar sobre lo bueno, lo malo que ven en mi vida, donde pueden orar por mí, llevar las cargas. ¿Hacia dónde nos lleva? Nos lleva a una decadencia espiritual, como bien lo comentabas. Cuando nosotros hacíamos las transmisiones en vivo, que por eso las suspendimos, ahora grabamos las prédicas y las subimos para alimentar a la iglesia y quien guste volver a escuchar el sermón. Pero en ese momento que estábamos haciendo las transmisiones en vivo, había mucha participación en redes sociales, pero es casi como tener a un niño de 12 años sentado en una periquera y dándole de comer en la boca, porque no se escucha bien. ¿Y a qué hora va a ser el servicio? Y no sé qué. Estaban muy atentos desde la comodidad de su casa. ¿Cuál es la verdadera razón? Alimentar su carne, la mera comodidad y el egoísmo. Cuando a mí se me hace difícil ir a la iglesia porque tengo que lidiar con fulano, con perengano, que aquel me cae mal. Inclusive hasta los temas de transporte, ¿no? El horario, o sea, todo lo que no me es cómodo, ¿no? Que si llueve, que si está a la distancia, que el tráfico. Por supuesto, porque cuando yo no tengo un compromiso real con el Señor, no tengo un compromiso real con la iglesia. Y entonces cualquier obstáculo lo tomo como una justificación para dejar de congregarme. Y tal vez parece que los estamos regañando, hermanos. No los estamos regañando. Estamos hablando de un fenómeno que ha afectado la vida espiritual de muchas personas. Hermanos, si nos quedamos nosotros aparte de la iglesia de Jesucristo, si nos aislamos, ¿cómo podemos realmente pensar que tenemos una comunión real con Jesucristo? Jesús es la cabeza de la iglesia y nosotros somos los miembros, pero no hay ningún miembro que sobreviva aislado, ¿no? Tú separas un miembro de un cuerpo y ese miembro muere. Ahora, todos estos riesgos, creo que vemos a lo mejor las cosas muy negativas, ¿no? O las negativas de no estar presente en la iglesia y de este fenómeno de los cristianos digitales. Sin embargo, también creo que tiene su contrapeso, la parte positiva, ¿no? Claro. Que tenemos muchísimo más material. Antes no carecíamos de material precisamente para la evangelización. Teníamos a lo mejor un sesgo en las casas de estudio, ¿no? Ahora podemos abrir casas de estudio digitales y podemos a lo mejor escuchar y estudiar la Biblia de manera continua con otros hermanos que incluso estén foráneos, ¿no? Que sean foráneos. Hay muchas cosas y hay muchas ventajas que podríamos sacar del estudio bíblico online, pero realmente, ¿para dónde va la iglesia tradicional? Voy a retomar un poquito lo que decías. Ciertamente, como lo platicamos al principio, tiene dos aristas, una muy positiva y una muy negativa. Ya hablamos de la negativa. ¿Cuál es la arista positiva? Bueno, que hoy en día que el mundo digital se ha vuelto parte cotidiana de la vida de todas las personas, no puedo estar solamente expuesto a contenido secular, sino estoy expuesto a mucho contenido bíblico, ¿no? Muchas predicaciones, reflexiones, audiobiblias, alabanzas, cosas que nos edifican. Y es mejor estar escuchando todo el día prédicas, alabanzas y leyendo la Biblia que pasar todo el día viendo televisión o series en las plataformas de streaming. Por supuesto, toda este avance digital que ha tenido la iglesia es necesario porque tenemos que estar en donde está la iglesia, a darles elementos para su edificación. ¿Hacia dónde va la iglesia tradicional? La iglesia tradicional y la iglesia no tendría por qué estar siguiendo modas. No es el mundo el que traza la ruta que debe seguir una iglesia, porque también podemos caer en ese error de pensar que como el mundo hoy en día hace todas las cosas de esta forma y anuncian y hacen este tipo de videos y este trend y este movimiento, todos vamos a hacerlo y vamos a imitarlo. Y no tenemos por qué estar siguiendo lo que dicta la cultura, lo que dicta el mundo. La iglesia tiene un propósito y un diseño establecido por Dios desde su origen. Propósito y diseño que no han cambiado y que no van a cambiar. Jesús viene a buscar a su iglesia. ¿Hacia dónde tiene que dirigirse la iglesia? Bueno, la iglesia tiene que dirigirse a ser relevante en todos los ámbitos. No por imitar al mundo, sino por ser distinta al mundo y buscar alcanzar a los perdidos para ser discípulos de Jesucristo y esperar y prepararnos
para su regreso. Es la dirección que debe tener la iglesia. Por eso es bien importante, hermanos, que no solamente nos alimentemos de las redes sociales. Es muy bueno toda la información, todas las facilidades que hay hoy en día, incluso hasta libros. Antes, cuando yo comencé a estudiar, tenía que leer un montón de libros. Hoy en día hay canales que hasta te lo hacen interactivo y te ponen ilustraciones y muñequitos y videos y lo hacen mucho más fácil de aprender, y eso es bueno, pero no es suficiente. No podemos asumir que porque nos estamos alimentando y recibiendo información, tenemos ya exenta la parte de la congregación. Son dos partes que tienen que estar en conjunto porque es el ritmo de la iglesia. Yo me edifico y me congrego. A mí incluso me ha pasado, ¿no? Que material evangélico solo lo puedo conseguir en plataformas en otros idiomas, porque no hay alcance para El habla hispana. Para el habla hispana, ¿no? Y entonces hay muchas cosas de sesgo, pero que sí tenemos alcance hoy en día. Yo creo que para ser como un resumen en esta parte, creo que lo importante aquí sería que las redes sociales son el complemento de nuestro estudio bíblico tradicional. O sea, que no podemos dejar de estudiar la Biblia por darle pie a escuchar versículos con musicalización, ¿no? En redes sociales, que tendríamos que ser mucho más ordinarios en nuestro estudio bíblico y complementarlo con redes sociales, porque esto también nos ayuda a saber qué sí es la verdad y qué no, porque me ha pasado, ¿no? Que hay muchos youtubers, tiktokeros, de todo, que confunden el humanismo para tener más seguidores con la parte bíblica, y entonces pareciera o lo disfrazan de tal manera que hay una captación de público en general, y entonces realmente no se distingue quiénes sí son conocedores de la Biblia y quiénes no. ¿Qué nos comentas al respecto? Sí, al final del día, yo tengo que aprender a escuchar la voz de Dios. Y yo no voy a conocer la voz de Dios en internet. Yo voy a conocer la voz de Dios en lo secreto, en mi estudio personal y continuo de la palabra de Dios, en mi vida de oración, en mi tiempo de adoración, en mi tiempo de ayuno, en mi vida generosa. Ahí en mi comunión diaria con Dios es donde yo voy a poder escuchar la voz de Dios. Luego entonces, una vez que yo conozco la voz de Dios, que tengo una comunión con el Señor, cuando voy a redes sociales, tengo el discernimiento para saber e identificar qué es bueno y qué es malo, qué edifica y qué no edifica, qué puedo aprender y qué tengo que rechazar. Porque así como nosotros tenemos el foco en internet, no somos los únicos. Cualquiera que diga ser cristiano puede abrir un canal, y hoy en día yo he visto una epidemia de teólogos de redes sociales, ¿no? Personas que creen saber y se manifiestan como los grandes sabedores, pero te das cuenta que no tienen realmente bases teológicas, no hay realmente algo de fondo en lo que dicen, solamente están repitiendo como pericos algo que escucharon. Y de la misma manera hay un montón de detractores bíblicos que entran a las redes sociales, que tienen su propio canal, su contenido, y se dedican a tratar de contradecir o desprestigiar la verdad del evangelio. Entonces, yo no puedo basarme en lo que dicen las redes sociales. Nuestra única fuente y la fuente máxima de autoridad, de fe y de justicia, de norma para la vida, es la palabra de Dios. Y a mí me la revela el Espíritu Santo. Yo tengo comunión con el Espíritu Santo cuando oro. La oración y el estudio de la palabra son cosas básicas, fundamentales, que un cristiano nunca puede evitar, abandonar, ni sustituir con nada. Como dices, las redes sociales pueden complementar. Claro que pueden complementar, porque reitero, hay un montón de pastores y hombres de Dios, predicadores que predican la sana doctrina, que hablan verdad y que están en las redes sociales y que son una bendición para el pueblo de Dios, y les bendecimos. Pero también hay un montón de personas que, como lo decías, usan más el humanismo disfrazado o aderezado con 2 o 3 versículos bíblicos para tocar las tentaciones o las inclinaciones concupiscentes del corazón de la gente y volverse populares, ¿no? Quiero hacer quizá una puntualización, un señalamiento un tanto aventurado. Pero yo pienso, esos tiktokeros, youtuberos o como le quieran llamar, esos generadores de contenido, que en teoría son grandes conocedores de la palabra de Dios y se asumen como siervos del Señor,
pero suben una cantidad bárbara de contenido a las redes sociales donde realmente están siendo edificados y donde están poniendo al servicio los dones y los talentos. Para que podamos subir un video de esta naturaleza, no es, me siento, lo grabo, pum, y lo subo. No, hay personas que hacen lives que se tardan 2 o 3 horas en la transmisión en vivo. Además, suben reseñas de cuánta cosa se les ocurre. No, pues que Thalía dijo que era cristiana. Voy a hacer la video reacción a que Thalía es cristiana. Voy a dar mi punto de vista que Thalía es cristiana. Daddy Yankee se convirtió. Voy a dar mi postura, mi punto de vista sobre que Daddy Yankee se convirtió. Hermanos, o sea, cosas irrelevantes. Si tú eres un siervo del Señor y tienes tiempo de subir 3 o 4 videos al día hablando de cuestiones de la farándula y de situaciones tan triviales, yo como auditorio tendría que cuestionarme, ¿qué tan edificante es este hermano? ¿Qué tanta verdad hay en su boca? ¿Yo qué necesito saber si Daddy Yankee se hizo o no se hizo cristiano? Si se hizo, gloria a Dios, como se convierten tantas personas cada 8 días. Pero le damos mucho foco a lo que el mundo habla, porque tratamos de ser relevantes imitando el mundo. Entonces, ahora, ¿por qué un predicador, por qué un hermano en la fe le daría tanto énfasis a subir contenido a las redes sociales? Bueno, porque de ahí generan un ingreso. Entonces, ¿están generando contenido para edificar o están generando contenido para tener un modo de vida? Y no juzgo, si ese es su modo de vida, está bien. Para hacerse virales, porque también esta parte en la que empieza a tener concupiscencia nuestro cuerpo, y entonces pensamos que la popularidad, que los likes, que la exposición, la fama, así claro, nos duele, nos hace sentirnos mejor dicho, ante las cámaras y ante los reflectores, pero realmente eso no es un contenido cristiano, eso solo es un contenido humano en lo que prevalece siempre el pecado, porque es lo que están buscando al final. Así es, y hermanos, yo les daría un consejo. Si vas a escuchar a un pastor, escúchalo a la luz de la Biblia. Y si vas a admirar a un pastor, admíralo desde lo que conoces de su vida, porque no son pocos los casos de personas que tenían una reputación, un nombre en el ministerio, que incluso doctrinalmente eran muy profundos, pero al tiempo sale a la luz una doble vida. ¿Por qué sucede eso? Porque a veces terminamos siendo pastorlatría. Adoramos a pastores que vemos en redes sociales, pero que no conocemos lo que hay detrás de su vida. Claro. Por eso Dios nos ha dotado de pastores en las iglesias locales. A tu pastor sí lo conoces, sí sabes cómo vive. A tu pastor, si ves que está haciendo algo indebido, puedes acercarte y exhortarlo. Y de tu pastor puedes recibir un consejo porque también tu pastor te conoce. Entonces, las redes sociales son una muy buena herramienta, pero no pueden bajo ninguna circunstancia suprimir o reemplazar ni la vida congregacional, ni el tiempo de estudio de la palabra, ni el tiempo de oración. Amén. Bueno, ¿por qué no nos señalas algún versículo que nos pudiera complementar para este episodio? La Biblia es muy clara en Hebreos 10:25 cuando dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Que dejar de congregarse no se vuelva una costumbre entre nosotros. Por el contrario, que vayamos a la iglesia a crecer, a madurar, a amar al prójimo y a dar gloria a Dios. Así es, hermanos, no se les olvide que esto solamente es un contenido complementario para su vida cristiana y que nosotros somos y pertenecemos al cuerpo de Cristo. Los esperamos siempre en las congregaciones, ayudándonos unos a los otros. Y bueno, ¿por qué no nos ayudas a orar? Vamos a orar. Amado Dios, yo te doy gracias por la vida de todos estos mis hermanos que han apartado este tiempo para conectarse con nosotros en redes sociales. Te pido, Dios, que les dé sabiduría y discernimiento para poder probar los espíritus, para poder identificar qué viene de ti y qué no viene de ti, aceptar lo bueno y rechazar lo malo. Y que a todos los hermanos que hoy en día están haciendo contenido en redes sociales, nos pongas una sola motivación: dar gloria a tu nombre. Ayúdanos, Padre, a que como iglesia seamos una iglesia unida, sólida, firme, que nadie tenga por costumbre dejar de congregarse, que no nos baste solamente la vida digital, sino que vivamos verdaderamente esa comunión entre hermanos, ese servirnos y amarnos los unos a los otros. Porque Dios, tú lo dijiste, en esto conocerán que son mis discípulos, en que tengan amor los unos por los otros. Y el amor fraterno no fingido se practica en la cercanía, en el día a día. Bendice a todos nuestros hermanos que están pastoreando alguna iglesia, esas iglesias locales, fortalécelas, bendícelas. Bendice a todos los hermanos de nuestra iglesia, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder dar gloria a tu nombre y que todos podamos tener bien claro
que la información y los contenidos en redes sociales complementan nuestra vida espiritual, pero no sustituyen ni la oración, ni el estudio bíblico, ni la congregación. Te damos a ti la gloria por todo y para todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Y bueno, aprovechando este momento, me gustaría invitarlos a nuestras congregaciones. Somos Gracia y Paz, Comunidad Cristiana, y nos podemos ver los domingos a las 11 de la mañana en Reunión Unida, cerca del Metro Impulsora. Ahí tenemos la ubicación. Si ustedes necesitan más información, no duden en preguntarnos aquí en redes sociales, y también nos encontramos en el mismo lugar los días miércoles a las 7:30 de la noche. No se les olvide que estamos aquí siempre recibiéndolos con los brazos abiertos. Y para los que viven cerca de la zona mixteca, en Oaxaca, nos reunimos los sábados a las 10:30. Hermanos, que Dios les bendiga. Nos dio mucho gusto estar con ustedes. No olviden darle me gusta y compartir. Y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego. Hasta luego.